cómo acumula nitrógeno el cultivo durante el crecimiento. Vemos la acumulación de nitrógeno en parte aérea a través del tiempo mientras va creciendo el cultivo. Vemos que podemos identificar tres periodos que tienen sus características particulares. Por un lado, el periodo que va entre emergencia y macollaje, en el cual podríamos decir que es la fundación del cultivo, en el cual se generan las estructuras, los macollos, que van a definir de alguna manera cuál es nuestro potencial de crecimiento de ese cultivo y el potencial de rendimiento. Una segunda etapa, que es la encañación, que es la construcción, es en la cual vamos a desarrollar toda esa estructura, vamos a desarrollar el área foliar, el cultivo va a crecer, va a desarrollar el área foliar, va a desarrollar las espigas. Y una tercera etapa que incluye el llenado de grano, que podríamos decir es la producción. La fotosíntesis que ocurra durante este periodo va a ser la que va a terminar a utilizarse para llenar los granos, y el nitrógeno que se acumuló durante la encañazón removilizado hacia los granos durante el llenado de grano, junto con lo que se puede absorber en el llenado de grano, es lo que va a formar parte de la proteína de ese grano que vamos a estar produciendo. En esas tres etapas, aquí están las flechas, indican los momentos de fertilización asociados a los indicadores que vimos antes, y el tamaño de la flecha nos indica una idea de cuál es la magnitud de la cantidad de nitrógeno requerido por el cultivo en esos periodos. El periodo de siembra Z22 implica una cantidad que capaz es la mitad de lo que requiere el cultivo y de lo que deberíamos aplicar en ese momento, y el periodo de las fertilizaciones Z30, Z33 y Z40 probablemente son otra mitad de lo que requiere el cultivo. Y los indicadores de diagnóstico que tenemos, el criterio debe ser mantener una correcta nutrición y diferir, es decir, mantener el cultivo en condiciones en que no se comprometa el rendimiento futuro y diferir las aplicaciones hacia adelante. En Uruguay, como hay precipitación en forma importante durante todo el cultivo, el nitrógeno se incorpora al suelo sin problemas, y se ha demostrado que diferir la fertilización tiene ventajas porque reducimos las pérdidas, sobre todo en el primer inicio. Entonces, llegar al periodo de Z30 para definir las últimas aplicaciones es más conveniente que aplicar todo el fertilizante al inicio. Y hay un factor que es importante, que es lo que ocurre al inicio, como dijimos, en esa etapa de fundación. El déficit que ocurre en esa etapa de fundación no se revierte, no lo podemos revertir. Acá lo que tenemos es experimentos en los cuales se aplicó a la siembra entre 20 y 40 kilos, que es lo recomendado por el nivel crítico según nitratos a la siembra, y lo que vemos que son para los distintos niveles de aplicación de Z22 de 0, 40 y 80, y distintos niveles de aplicación de Z30. En la situación en que aplicamos 0 a Z22, aunque aplicamos 80 Z30, no logramos revertir y no logramos el rendimiento máximo. La mejor combinación es la que aplicamos 40 Z22 manteniendo su eficiencia y recién 80 Z30. Lo que vemos típicamente en las situaciones de chacras agrícolas son valores que están como los que están marcados con la sombra verde, en este rango de 7 a 10, aunque si tenemos valores por fuera de este rango deberíamos cambiar la dosis según lo que indica la tabla. Entonces, por ejemplo, una situación típica con el esquema actual, si tuviéramos 8 partes por millón de nitrato a la siembra, deberíamos aplicar 45 kilos de N, ¿no? Siguiendo este esquema, 45 kilos de N. Si tuviéramos 8 partes por millón de nitrato en Z22, deberíamos aplicar 40 kilos de N, según la tabla. Esto, en total, entre los dos periodos deberíamos aplicar 40 más 45, 85 kilos de N. Podría parecer que esto es una cantidad relativamente grande para un periodo en el que el cultivo no está absorbiendo mucho. Sin embargo, si lo ponemos en perspectiva en relación a lo que el cultivo debe tener en Z30 al final de este periodo, absorbido para tener una situación de potencial de rendimiento que es entre 60 y 90 kilos, esta cantidad parece más razonable si lo comparamos con estos 60-90 kilos, si consideramos que el suelo
tenía muy poco la siembra y luego estamos en una situación que mineraliza poco probablemente. ¿Algún comentario respecto al azufre? El azufre tiene una dinámica muy similar a la del nitrógeno. Los suelos con baja materia orgánica, de textura liviana, de sistemas muy extractivos, en donde el crecimiento esté restringido por la compactación, generan situaciones en las que la respuesta a azufre es muy probable. Hoy en la mayoría de las situaciones de las rotaciones agrícolas con soja, la respuesta es muy probable en casi todos los casos. Y de hecho desde que se empezaron a encontrar respuesta a azufre, el azufre se ha incorporado como un nutriente a aplicar de manera rutinaria. La dosis óptima que se ha visto en las situaciones en que hay respuesta y está entre 12 kilos de azufre por hectárea y 25 kilos de azufre aplicado por hectárea para el cultivo de trigo exclusivamente. Existe un indicador que es el de sulfatos en el suelo, que tiene un nivel crítico entre 8 y 10 partes por millón. Este indicador no es tan confiable como el de nitratos, pero puede ser una buena guía en algunos. Entonces, tenemos tres opciones básicamente que podríamos utilizar. Por un lado, mantener un balance positivo anual de la extracción de los cultivos. Esto es sumar lo que extraen los dos cultivos en la rotación, el cultivo de invierno y el cultivo de verano, y aplicarlo capaz en un solo cultivo. No hay una penalización por aplicar azufre para el cultivo siguiente. Podríamos utilizar un esquema de mantener un balance. Y hacer una aplicación para los dos cultivos. Otra alternativa sería aplicarlo a la siembra, aplicar, como dijimos, una dosis que sabemos que nos va a generar una situación no limitante de 20 o 25 kilos por hectárea de azufre. Y esto lo podemos hacer con el fósforo, históricamente siempre se usó el superfosfato de calcio, es una fuente muy buena de azufre y además de fósforo, bastante económica también. Lo podemos hacer con el potasio, lo podemos hacer con yeso, con el sulfato de calcio, que se usa mucho en Argentina, acá en Uruguay no se usa tanto, o lo podemos hacer con alguna mezcla que te contenga azufre y capaz en combinación con la siguiente opción, que sería una fuente de nitrógeno ya que tenga el azufre incorporado, de las cuales hay varias opciones. En esta última opción aplicamos el azufre junto con el nitrógeno, podemos usar urea azufrada, podemos usar algún fertilizante especial, o podemos usar WAN, que también en muchos casos el WAN viene con azufre. La relación azufre-nitrógeno en ese caso debe ser entre 6 o 7 a 1, que es la que nos permite tener un nivel de azufre apropiado. Estas dos últimas opciones podemos combinarlas, podemos aplicar un poco a la siembra, podemos aplicar un poco junto con el fertilizante nitrogenado. Nosotros en nuestros experimentos de potencial de rendimiento lo hemos aplicado toda la siembra con superfosfato de calcio, para darles un ejemplo, y no hemos tenido limitantes posteriores en el rendimiento. Es decir, cualquiera de las dos opciones son válidas. El momento de siembra Z22, siembra Z30, es el momento en que generamos la fundación del cultivo. Una subdosis de nitrógeno restringe el rendimiento y es irreversible. Es decir, si bien no requerimos cantidades muy grandes, tenemos que prestar atención a que el cultivo mantenga un nivel de suficiencia y logre desarrollarse sin limitantes.